Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Alaba a Dios. Alaba al Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos unos momentos, aleluya. Sé ministrado por el Espíritu Santo hasta aquel lugar. Sí, Señor, en este momento, en el nombre de Jesucristo, Señor, estamos clamando, estamos invocando tu nombre que es sobre todo nombre, Jesús. En el nombre de Jesús, derrámate, Señor, de una manera especial esta noche, Señor. Visita a tu pueblo. Sí, Señor, ahí en cada uno de los hogares de tu pueblo. Para ti no hay distancia, Señor, para ti no hay distancia. Aleluya, tú eres espíritu y tú te mueves en todo lugar, Señor, en esta hora. Señor, derrama tu presencia, gloria al Señor, aleluya. Derrama tu presencia en esta hora, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria al Señor. Pueblo de Dios, hermanos, paz de Cristo, en esta tarde estamos haciendo nuestra primera transmisión, hermanos, y vamos a seguir mejorando, vamos a seguir aprendiendo y seguir haciendo las cosas lo mejor que podamos. Y en esta tarde es un placer para mí estar a través de este medio en todas y cada uno de los hogares que nos están mirando en esta hora. Deseamos decirle que Dios es bueno, Dios es misericordioso, que sigamos adelante en este hermoso camino. Estamos pasando por en estos momentos, por esta circunstancia de una manera mundial. Es una circunstancia mundial que está abarcando a todo el mundo, pero que en medio de todas las circunstancias Dios no pierde el control. Creo que Dios, podemos mirar nosotros que Dios nunca pierde el control. Él es soberano, Él es todopoderoso, y vamos a confiar que Dios es el que va a seguir sosteniendo a cada uno de nosotros, a cada una de nuestras vidas, de las familias y de todo lo que esté pasando, en el nombre precioso de Jesucristo. Así que en esta tarde vamos a seguir adelante, vamos a escuchar la palabra del Señor. Sabemos que para la palabra del Señor no hay distancia. La palabra de Dios es espíritu, y vamos a dejar que la palabra nos hable en esta tarde. La palabra nos fortalezca, la palabra venga a traernos esa fuerza que necesitamos en estos momentos, en el nombre precioso de Jesucristo. Y voy a invitarles que leamos en el libro de Hebreos. Voy a leer una porción bíblica en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, en el versículo del 1 al 4. Vamos a centrar esta pequeña reflexión bíblica, este pequeño consejo, y vamos a tratar de que la palabra nos ministre a todos. Y dice así la escritura, dice este hermoso pasaje: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y en esta tarde yo quisiera traer esta reflexión bíblica en medio de lo que estamos viviendo como sociedad. Creo que lo que de unos días o semanas al día de hoy nos ha estado pasando, nos ha estado ocurriendo a todos, nos ha afectado a todas las familias. Creo que hermanos, es un reto que viene en este momento a confrontar nuestra fe.
Y el escritor de el libro de los Hebreos, hermanos, nos empieza a exhortar, nos empieza a hablar, nos empieza de una manera u otra a aconsejar y toda la historia acerca de la importancia de la fe. Cómo la fe es aquello que sostiene al pueblo del Señor. Cómo es la fe aquello que de una manera, hermanos, viene a traernos la tranquilidad, viene a traernos en los momentos de adversidad, produce cierta fuerza, cierto descanso, cierta confianza que viene y produce en nosotros ese gozo, produce en nosotros esas fuerzas para seguir avanzando en medio de las adversidades, en medio de los problemas, en medio de todas las circunstancias. Y este escritor, hermano, me llama la atención este capítulo 12 y estas palabras que habla este hombre, hermano, porque cita a una nube de testigos que sin duda fueron hombres y mujeres que perseveraron toda su vida, encontrando toda clase de prueba, toda clase de lucha, toda clase de circunstancia, tal vez como lo que usted y yo estamos pasando ahorita, como lo que usted y yo estamos padeciendo ahorita, como lo que está sucediendo en el mundo entero. El apóstol o el escritor de los Hebreos habla acerca de esta nube de testigos y habla de que corramos con paciencia la carrera que tenemos delante. Y qué importante es en estos momentos la paciencia. Parece que el mundo está viviendo, hermanos, en un pánico, está viviendo un espíritu de temor, de miedo en la sociedad. Y lo que menos encontramos ahorita en todos los lugares donde andemos, en las carreteras, en los supermercados o en cualquier lugar donde andemos, lo que menos encontramos es gente con paciencia. Y qué importante es que la paciencia ahorita en nosotros empiece a cobrar, empiece en nuestras vidas de una manera o de otra, empiece a ayudarnos a caminar, ayudarnos a correr en esta carrera. Pero no solamente nos habla por hablarnos el escritor y decir, hay ciertos testigos, hay un número de testigos que están, aleluya, mirando cómo corres tu carrera, cómo caminas tu carrera. Y para poder entender este pasaje y todo lo que este hombre nos trata de decir, creo que tendríamos que voltear un capítulo antes. ¿Qué está este hombre tratando de decir? ¿Qué está este hombre tratando de comprobar? Empieza este hombre a hablar en el capítulo 11 y empieza abriendo el capítulo 11 y empieza hablando de la fe y describe la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Y no está dando una definición en sí misma de la fe. Nos está hablando acerca de qué es verdaderamente la fe. No está dando una definición, está dando un ejemplo de qué es la fe. Y habla y dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No estaba hablando en un idioma de cosas que no conociéramos. Estaba hablando, aleluya, la fe no es algo que yo pueda ver y que no pueda, de una manera que no lo conozca. La fe en sí misma produce convicción en mi caminar, porque espero algo, porque estoy viendo algo que Dios me ha prometido y lo puedo alcanzar en el Señor. Así que este hombre empieza a hablarnos de la fe, ¿sí? Empieza a hablarnos y empieza entonces a numerar algunos de los hombres y de las mujeres que estuvieron viviendo años antes que nosotros. Siempre la palabra trae un consuelo, la palabra trae para nosotros fortaleza. Y creo que este capítulo, y creo que si algo debemos hablar en estos tiempos, si algo la iglesia del Señor debe de hablar, es el lenguaje de la fe. Es el lenguaje de Dios, el lenguaje, aleluya, que nos lleve más allá de la circunstancia.
que nos lleve más allá de lo que la sociedad está viviendo, y no porque hagamos caso ajeno a las instrucciones de los departamentos de salud. No me refiero a eso, me refiero a la fe que nos lleva a confiar que el Dios del cielo, el Dios poderoso, aleluya, nos va a dar la victoria en medio de las circunstancias. Y presenta este hombre a estos hombres que nos anduvieron antes que nosotros, y dice que por la misma fe alcanzaron buen testimonio. Por esa misma fe que tenían, tuvieron un testimonio, y un testimonio que marcó la vida tal vez de una comunidad, tal vez la vida de una familia, tal vez la vida de un pueblo. Yo creo que si algo debemos en estos tiempos hablar, hermano, ¿qué vamos a hacer como iglesia en estos tiempos de oscuridad? ¿Qué vamos a hacer como pueblo de Dios en medio de una sociedad que se está cayendo a pedazos en el pánico y en el temor? ¿En dónde aparece la iglesia de Cristo en estos tiempos? ¿Cómo la iglesia debe de presentarse delante, aleluya, del que no tiene esperanza? Por eso es la importancia de la fe. Pero una fe genuina y una fe práctica, una fe que tiene obras, una fe que acciona, una fe, aleluya, que da testimonio no de mí mismo, que da testimonio de aquel que nos llamó, de aquel que nos compró, de aquel que es el autor y el consumador de la fe, Jesús de Nazaret. Y empieza a darnos testimonio y nos empieza a decir el escritor, bueno, dice, por la fe Abel ofreció un sacrificio que aún en nuestros tiempos sigue hablando. La ofrenda de Abel fue una ofrenda que a pesar que este hombre muere, esa ofrenda sigue hablando, porque la hizo con todo su corazón para Dios. Abel, dice el versículo 4 del capítulo 11, ofreció a Dios excelente sacrificio. ¿Cuál sería su circunstancia? No lo sé. ¿Qué problemas tendría en la familia o qué problemas estaría pasando en su tiempo? No lo sé. Lo que sí sé, que la fe de Abel lo llevó a presentar un sacrificio de excelencia. Y sigue diciendo el escritor y mencionando aquellos personajes que marcaron en su tiempo e hicieron la diferencia. Y luego empieza a decir el versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Pero fíjese lo que dice la última parte del versículo, y dice, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Cuando tú tienes fe, aún tu testimonio, tus palabras, tus hechos, lo que tú haces, agradan a Dios. Antes que fue llevado, su caminar fue un caminar apasionado con Dios. Su caminar fue un caminar, aleluya, que puso su confianza, que vació su corazón con Dios. Y dice, y esto lo hizo que agradara, aleluya, a Dios antes que se lo llevase. Es tremendo. Y sigue hablando el escritor de los Hebreos y dice, Noé, por la fe Noé, por la fe de Noé, fue hecho heredero de la justicia. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios que él tenía el juicio en sus manos. Jamás había visto que lloviera, pero no era cuestión de ver si llovía o no llovía. En su corazón de Noé, lo que lo movía, la fe, lo llevaba a reconocer que Dios tendría un día que levantaría juicio sobre el mundo entero. Y empieza a mencionar
a Abraham. Empieza a mencionar a Sara. Y los empieza a mencionar. Y el versículo 13 dice: conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Y menciona a Isaac, menciona a Jacob, menciona a José y menciona muchos otros nombres. Menciona a Rahab, una mujer, hermanos, que era una prostituta, pero que la fe de ella sirvió y alcanzó para que su vida no pereciera junto con todo aquel pueblo que iba a ser muerto. Y dice el escritor, hablando de aquellos hombres que están mirándonos alrededor y que están viendo lo que nosotros hacemos y corremos en esa paciencia, y empieza a decir el escritor: ¿y qué más digo? Como que hace una pauta y pregunta: ¿qué más hago? ¿Qué más digo? Y empieza a decir: me faltaría tiempo para empezar a mencionar a todos aquellos que estuvieron y caminaron por fe. Y empieza a decir: a Gedeón, a Barak, a Sansón, a Jefté, a David, a Samuel, a los profetas. Y luego empieza, de un momento a otro, empieza a decir los resultados de la fe. ¿Cómo hace falta la fe ahorita en la iglesia? ¿Cómo hace falta que cada uno de nosotros pongamos en nuestro corazón y le pidamos a Dios, aleluya, que a través de su palabra venga la fe? Porque así dice la escritura, que por medio de la palabra viene la fe. Y cuán importante es en estos días de tanto caos, en estos días en que todo cambió, en los últimos 15 días, todo cambió, todo se detuvo. El mundo no sabe qué hacer. El mundo vive en desesperación. Qué importante es la fe para la iglesia. Qué importante es lo que nos sostiene corriendo la carrera con paciencia. Porque la incredulidad mata la fe. La rutina puede matar la fe. Pero ahorita la iglesia de Jesucristo necesita más que nunca tomarse del Señor y decirle: Señor, llena mi corazón de fe para poder caminar este tiempo difícil, aleluya, con paciencia. Correr esta carrera con ciencia, con entendimiento, con confianza. Y empieza a decir el escritor, empieza a hablar acerca de las cosas que estos hombres que ya les he mencionado y que sin duda usted ya lo ha leído, empieza a decir todo lo que estos hombres y estas mujeres hicieron en Dios. Cómo estas mujeres y estos hombres se pararon en el camino y se aferraron, se detuvieron un momento y fue su confianza, fue su fundamento, fue su fuerza, esa fe que tenían en Dios. Esa fe los llevaba a plantarse y a creer que Dios tenía poder para cambiar las circunstancias. Por eso es importante la fe, porque es en este momento el fundamento que sin duda nos hará, aleluya, seguir caminando en medio de estos tiempos difíciles. Y dice el escritor en el versículo
33 del capítulo 11, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Otros experimentaron vituperio, azotes, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, pobres, angustiados, maltratados. Pero menciona el versículo 38 algo, hermano, que a usted y a mí nos debe de motivar. Dice: de los cuales el mundo no era digno. De los cuales el mundo no era digno. Aún el escritor dice: esta clase de hombres y mujeres que se apasionaron por Dios, que caminaron con Dios, que sufrieron por la fe en su Dios. Y luego empieza a decir: aún el mundo no era digno de estos hombres. Por eso dice la escritura en el versículo que leíamos como base de esta enseñanza: por tanto nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero el versículo 2 del capítulo 12 hace este hombre nos da un consejo, el escritor de los Hebreos, y empieza a decir: puesto los ojos en Jesús. Y yo te pregunto en esta tarde: ¿en dónde tienes puestos tus ojos? Porque Cristo dijo: si tu ojo es bueno, tu corazón estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, entonces ¿cuáles serán las tinieblas en tu corazón? Y este hombre dice: hermanos, pongan su vista, pongan sus ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuán importante es, hermano, que usted y yo pongamos nuestra vista en Jesús. ¿Por qué le hablo de la fe? Porque creo que si algo necesitamos en estos tiempos es reactivar nuestra fe. Día a día que pase en esta circunstancia, hermanos, de pandemia mundial, se van a ir modificando las leyes. Día a día la gente va a entrar en pánico, está muy temerosa, está muy desesperada, se está preparando para lo peor, está poniendo los ojos en todo lo que habla y todo lo que dice, aleluya, todas las redes o las plataformas digitales o los noticieros. Y no porque le diga que no lo haga, usted puede mirarlos. Pero ¿dónde tenemos puestos nuestros ojos en este momento?
el escritor del libro de Hebreos nos dice y nos aconseja que nuestros ojos estén puestos en Jesús. Porque Jesús, en medio de la dificultad, aún se gozó para poder conquistar el reino de las tinieblas. Y se fue a lo máximo, dice el libro de Filipenses. Se humilló a sí mismo, tomando condición de hombre, aleluya, y siendo fiel hasta la muerte. Considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Seguimos alabando al Señor, hermanos. Seguimos alabando el nombre del Señor. Seguimos alabando al Señor. Aleluya. Seguimos alabando al Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y dice el escritor: considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Y luego nos empieza a decir el escritor del libro de los Hebreos, en el último de los versículos que leíamos esta noche: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y yo le digo este día: cuántas luchas, cuántas pruebas, cuántas cosas vienen a nuestra vida y vienen para pelear en contra de nosotros. Vienen para tratar de que nuestra fe mengue en el Señor, que nuestra vida mengue en el Señor. Es por eso que es importante que este día hablemos pues y alimentemos nuestra fe. Que nuestra fe se empiece a fortalecer en el Señor. Que nuestra fe empiece a activarse en las cosas prácticas de la vida. La fe es la que nos ayuda a mantenernos firmes en medio de las adversidades. La fe nos invita y nos lleva a resistir toda clase de embate que nosotros podamos sufrir en el camino del Señor. Dice el escritor: no han sufrido aún esa persecución que venga y que sea de lo más sanguinaria a causa del pecado. Hermano, yo en esta tarde lo invito a que sigamos confiando en el Señor, a que sigamos adelante caminando ese camino que hoy nos está tocando caminar. No solamente a nosotros, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a los matrimonios. Es tiempo, hermano, hermana, de inyectar a través del Espíritu Santo la fe. De que en nosotros empecemos a decirle a nuestros hijos: es el momento de confiar en Dios. Es el momento de caminar en medio de la adversidad. Es el momento de decirle a nuestros hijos en nuestro hogar: hijos, esposa o esposo, Dios es nuestra protección, Dios es nuestro ayudador. Pero no porque esté escrito solamente en la palabra, sino porque lo creo en mi corazón. Por eso este autor nos dice que pongamos la fe y que pongamos nuestros ojos en Jesús, porque eso nos llevaría a que nuestro corazón se empezara a fortalecer nuestra fe en estos momentos. Una fe práctica, una fe que confía en Dios. Sí, no una fe emocionalista. No necesito bajar fuego. No necesita bajar fuego. Necesita tener fe para caminar en medio
de todo lo que está pasando en nuestra sociedad, en nuestro tiempo. Yo lo invito en el nombre de Jesucristo, que en esta tarde sigamos adelante, sigamos bendiciendo el nombre del Señor. Yo quisiera hacer a través de estos medios, y voy a pedir a los hermanos de alabanza que pasen, yo quisiera hacer una oración de fe. Estamos hablando de la fe, estamos hablando de las cosas, aleluya, de Dios. Y vamos a, de una manera u otra, hacer una oración para pedirle al Señor que Dios sea quien nos bendiga, que Dios sea quien fortalezca su fe. Ahí donde usted está, yo quisiera que usted abrazara a su hijo, abrazara a su hija. Están escuchando muchas cosas, hermanos, a través de los medios. Nosotros mismos estamos siendo influenciados por muchas noticias que a veces no son de buena fuente. No todo lo que escuche, no todo lo que vea es la verdad. Así que yo le voy a invitar que de una manera u otra dejemos que Dios sea quien nos bendiga. Quiero que levante ahí, hermanos, una plegaria y vamos a conectarnos en el Espíritu. Quiero que, Señor, en esta tarde, Padre amado, te damos honra y gloria, te damos alabanza. Te estamos rogando en este momento que tu gloria, Padre amado, que tu poder que no tiene distancia. Tu palabra dice: donde quiera que estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy. Señor, la iglesia no son estas 4 paredes. La iglesia es cada uno de tus hijos y tus hijas, Padre, que forman parte de ese ejército militante, de ese ejército que va caminando en fe en Jesús. Y en este momento estamos pidiendo que tu cobertura, estamos pidiendo que tu bendición, Señor, se derrame. Estamos pidiendo que llegues a cada hogar, que pongas un espíritu de paz, que pongas un espíritu, Señor, aleluya, en la vida del siervo, en la vida de la sierva, en la vida, Señor, de la familia, aleluya, Señor, que derrames tu gloria, que levantes un vallado, que levantes, aleluya, en ellos la fortaleza, el carácter de un hombre y de una mujer de fe. En el nombre precioso de Jesús, yo te pido en este momento que toda cadena de opresión, toda opresión en el nombre de Jesucristo, Señor, sea derribada. Todo miedo, todo temor, todo pánico sea, aleluya, Padre, derribado al suelo por la sangre de Jesucristo, por el Espíritu Santo, Señor. Que tu pueblo en estos momentos, Señor, aleluya, que tu gloria se mueva poderosamente. Visita a tu pueblo, Señor, este día. Visita a tu pueblo esta noche. Toma control de todo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Derrámate este día. Glorifícate este día. En el nombre de Jesús. Llena, 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 llena ahí sus corazones. Sana, sana, Padre. Al enfermo, sánalo. En el nombre de Jesús. El que se sienta triste, derrama el gozo de tu espíritu. El que se sienta cansado, multiplica las fuerzas. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Jesús. Levante sus manos y dele gracias. Adórelo. Padre, nos unimos, nos entrelazamos vía, aleluya, comunicación, Padre, bajo esta plataforma, pero para ti no hay distancia. Y tu Espíritu Santo llene y toque cada familia,